Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en la unidad 4 y bueno, un poco la descripción de esta unidad que es sobre la capacidad jurídica y sus implicancias en el derecho de acceso a la salud. Lo que tienen por objetivo es ir de alguna manera focalizando distintas dimensiones de la capacidad jurídica y concretamente en este ámbito, que es un ámbito tan importante como el derecho a la salud de las personas con discapacidad. El derecho a la salud de las personas con discapacidad se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que básicamente, digamos, la idea principal es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder, ¿sí?, al más alto nivel posible de salud en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso, los estados tienen que garantizar ciertas cuestiones esenciales que tienen que ver básicamente con la prestación del más alto nivel posible de salud en igualdad de condiciones, esta cláusula antidiscriminatoria que es en relación al acceso a la salud, que es en relación a los seguros de salud, seguros de vida también. Y también hay algo importante que focaliza el artículo 25 y que tiene que ver con que quienes integran el sistema sanitario y los sistemas de salud y los dispositivos de salud tengan una formación, más allá de sus profesiones u oficios, una formación desde esta perspectiva que venimos mencionando desde la unidad 1 en discapacidad y derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, esto se relaciona con otro artículo de la Convención, que es el artículo 8 sobre toma de conciencia, ¿sí? El artículo 8, un poco lo que apela a los estados es a trabajar en la deconstrucción de esta imagen de la discapacidad que se ha ido gestando desde un modelo médico rehabilitador. De esta mirada de el problema está en la persona, esta persona tiene un déficit, una deficiencia, una enfermedad, cuando en realidad el modelo social pone el acento no en la persona y su condición, sino en las barreras sociales, ¿sí? O en la interacción, mejor dicho, porque la condición de la persona también obviamente conforma su identidad y es importante a tener en cuenta para la política pública y para la especificidad que se requiera, ¿no? Pero lo que viene a agregar el modelo social es precisamente esto. Bueno, el problema no está en la persona, el problema está en la sociedad. En una sociedad que precisamente está diseñada, está pensada para una persona estándar, entre comillas, una persona estándar que camina, una persona estándar que ve, una persona estándar que oye, una persona estándar que se comunica oralmente, una persona estándar que razona de determinada manera. Claro, si se realiza, digamos, o se diseña una sociedad en base a esa persona estándar, quienes no las personas que no entrarían dentro de esos moldes, ¿sí?, predeterminados, pasan a ser personas, entre comillas, con necesidades especiales, personas diferentes, ¿sí? Bueno, el modelo social viene a poner el acento en esto, si desde el inicio pensamos una sociedad, un sistema de salud, un sistema educativo, una política pública en relación al deporte, a lo que fuere, ¿sí?, un curso, un encuentro, si lo pensamos no solo para esas personas estándar, sino para un universo de personas real, ¿sí?, de personas y de situaciones, en realidad la discapacidad desde la situación, digamos, va a desaparecer. A esto apelamos, o a esto se apela, cuando la Convención también exige, ¿sí?, tener en cuenta y garantizar, y es una columna rectora de la Convención, la accesibilidad universal. La accesibilidad universal es lo que precisamente nuestro objetivo, es lo que queremos garantizar, es lo que queremos brindar. Y para eso contamos con dos estrategias. La primera de las estrategias se llama diseño universal. El diseño universal es previo, ¿sí?, y es universal precisamente, porque tiende a incluir a un universo de personas, de condiciones y de situaciones.
Diseñamos entonces una política pública, un sistema de justicia, un encuentro, un sistema educativo, teniendo en cuenta que las personas son diversas, esencialmente, ¿no? Diversas, y en ese caso, digamos, si cumplimos con estas condiciones de accesibilidad, así se llaman, llegaremos a nuestro objetivo de la accesibilidad. Esa es la primera estrategia, ¿no? Que es previa y es universal, y que la Convención obliga a que los estados garanticen, fiscalicen que se cumpla. Por otro lado, hay otra estrategia, que es una estrategia que yo siempre digo, no es previa, es posterior, y no es universal, es particular. Acá entran en juego los denominados ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? Un ajuste razonable es una medida que se adopta para un caso particular, algo que no fue posible prever con ese diseño universal. No es universal, es todo lo contrario, es particular para esa situación concreta de esa persona, ¿sí?, que tiene una situación específica. Los ajustes razonables, de hecho, no nacen en el ámbito de la discapacidad, nacieron en el ámbito, hay varias teorías, pero bueno, la que me parece más certera es que nacieron en el ámbito de los ajustes religiosos, ¿sí? Y también se han aplicado y se han desarrollado mucho en el ámbito del género, ¿sí? La adopción de un determinado ajuste razonable para una situación concreta, particular, es para una persona concreta. Y por otro lado es posterior. ¿Por qué digo que es posterior? Porque no fue posible prever mediante el diseño universal, ¿sí? ¿Por qué es importante tener en cuenta esta diferenciación? Es importante porque tanto la Convención Internacional como las legislaciones que existen, que prevén la obligación de garantizar accesibilidad, diseño universal y ajustes, hacen una diferencia. Las condiciones de accesibilidad son obligatorias per se, ¿sí? Y desde que la Convención los exige. Ahora, el ajuste razonable es una obligación, ¿sí?, la adopción de ese ajuste, siempre que la carga no resulte excesiva o indebida. Es decir, que el ajuste razonable tiene una válvula de escape. Si la persona obligada a adoptar el ajuste puede demostrar que la carga es excesiva o indebida, no deberá adoptar el ajuste. En cambio, no valdría esa excusa para, evadir mi obligación de garantizar una condición de accesibilidad. Pongamos el caso de, no sé, Palacio de Tribunales, no sé, que exista un baño, ¿sí?, que sea accesible para las personas con discapacidad, no es un ajuste razonable, porque vamos a prever que al sistema de justicia van a ir personas que caminan, personas que van en silla de ruedas, personas que pueden ir, ¿sí?, con una ayuda específica, con un bastón, con una muleta, lo que fuera. Eso tenemos obligación de preverlo antes. Ahora, si no lo hicimos, igual deberemos garantizarlo, modificando, ¿sí?, el entorno arquitectónico. No podemos decir que no vamos a tener un baño accesible porque es caro, porque nos sale cara la obra de hacer el baño, ¿sí? Por eso no tendríamos, digamos, esa válvula de escape de la carga excesiva o indebida. Lo que sí podríamos discutir es si la adopción de un ajuste razonable concreto, que es para una persona y que por ende no pudimos prever mediante ese diseño universal, supone para el obligado o la obligada una carga excesiva o indebida. Esta diferenciación es muy importante y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se dilucida? ¿Qué sería razonable? ¿Qué sería una carga excesiva o indebida? Claro, ¿y quién va a resolver sobre todo? En principio resolverá la justicia, salvo que haya organismos específicos, como por ejemplo los hay en España, que se encargan, ¿sí?, de dilucidar estas cuestiones. Pero bueno, la diferencia es muy importante porque las condiciones de accesibilidad no tienen esa válvula de escape y sí la tienen los ajustes razonables. Y por otro lado,
hay otro concepto que es importante aquí, que tiene que ver con los ajustes procedimentales en el ámbito del acceso a la justicia, los ajustes de procedimiento. Y en esto es importante, y ustedes van a ver que los documentos de Naciones Unidas, que ya deben haber leído o van a leer en esta unidad, precisamente se ocupan de diferenciar esto y de dejar en claro que un ajuste de procedimiento no es un ajuste razonable. El ajuste de procedimiento es parte del contenido esencial del derecho a la justicia. Y acá me interesa desarrollar una dimensión de la accesibilidad desde la perspectiva jurídica. Es decir, si nosotros nos preguntamos, hasta ahora hemos hablado de la accesibilidad como, digamos, una manera de permitir que las personas accedan y gocen, ¿sí?, de un servicio, de la prestación de un servicio, de lo que fuera. Ahora, si nosotros y nosotras nos preguntamos por la accesibilidad en términos jurídicos, podemos diferenciar distintas dimensiones. Podemos decir en principio que la accesibilidad es parte del derecho a la igualdad y a la no discriminación. La accesibilidad forma parte del derecho a no ser discriminado o discriminada por ausencia de accesibilidad. Esa sería una primera dimensión. Una segunda dimensión que me parece muy importante es que la accesibilidad es parte del contenido esencial de cada uno de los derechos. La teoría alemana del contenido esencial de los derechos, es decir, todas esas especificaciones, ¿sí?, que tiene que tener un derecho para existir y para no caer y para no desaparecer, digamos, para no ser vulnerado, ese contenido esencial. Bueno, la accesibilidad, si lo pensamos, es parte del contenido esencial de los derechos. Hubo un caso famoso, ¿sí?, de la Corte canadiense, justamente en relación al acceso a la salud de personas sordas, ¿sí?, el caso Eldridge versus Columbia, que en realidad lo que puso en duda era si la ausencia de intérpretes de lengua de señas en un hospital público constituía o no discriminación. Bueno, en primeras instancias, y esto ya hace varios años, se dijo que no, que en realidad que un matrimonio, ¿sí?, de personas sordas tuviera que dar a luz mellizos, ¿sí?, sin poder comunicarse con los profesionales de la salud, no era discriminatorio porque se le había brindado el mismo servicio que a las demás personas. Bueno, hasta que llega, ¿sí?, a instancias superiores y se dice que sí, que evidentemente existía discriminación porque, bueno, no es el mismo trato y no se había dado la especificidad que requería una persona, ¿sí?, en base a las concepciones que manejamos relativas al derecho a la igualdad, una igualdad inclusiva de la diferencia, ¿sí?, igualdad en igualdad de condiciones y situaciones. Pero lo interesante de ese caso es que también ahí se dice que el Estado, en este caso el hospital público, había vulnerado el derecho a la salud de estas personas, porque parte del contenido esencial del derecho a la salud es poder comunicarse con las y los profesionales de la salud, si no cae el derecho. Parte del contenido esencial de cada uno de los derechos es la accesibilidad universal. Lo que pasa es que muchas veces no se piensa en eso, porque yo siempre digo que la accesibilidad universal aparece en nuestra cabeza, en nuestras vidas, cuando no está. Es algo de lo que gozamos todo el tiempo y es parte del contenido esencial de los derechos, pero que, bueno, realmente el problema, digamos, aparece cuando no está. Y esa es una faceta muy importante, ¿sí?, porque vamos a ver, por ejemplo, que se ha desarrollado a través de los documentos que les he dejado, que si nosotros pensamos, y nosotras, en el artículo 12 de capacidad jurídica y pensamos en los apoyos, sistemas de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, por ejemplo, vamos a ver que esos apoyos son parte del contenido esencial, porque el artículo 12 los establece específicamente y porque aunque no estuviera, que está, pero aunque no estuviera, podríamos llegar a la misma conclusión.
parte del contenido esencial de mi derecho a ejercer la capacidad jurídica son los apoyos cuando los requiero o los necesito, ¿sí? Esto es muy importante, y acá me voy adentrando a, digamos, el enfoque que le quisimos dar a esta unidad, que se relaciona mucho con los derechos personalísimos y que se relaciona mucho con los derechos sexuales y reproductivos, donde ustedes van a ver en esta unidad y en la unidad número 6, referida a las intersecciones de género y discapacidad, cómo se vulnera el derecho el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo, se incrementa en mucho cuando quien lo ejerce es una mujer con discapacidad, precisamente por vulnerar el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque ahí entramos en la deconstrucción del concepto de consentimiento informado. Porque si nosotros desde un modelo sustitutivo entendemos que esta persona no decide y decide otra, quien brinda ese consentimiento es la tercera persona. Ahora, si nosotros decimos que no, que es esta persona, es la propia persona la que decide sobre su cuerpo, sobre su proyección de vida, sobre su destino, sobre sus decisiones, digamos, vitales, es esa persona que requiere un proceso que garantice un consentimiento libre, informado y participado. Me parece que es importante, ¿no?, hablar de un consentimiento libre, informado y participado. Ahora, para llegar a un consentimiento libre, informado y participado de una persona, por ejemplo, con una discapacidad intelectual, evidentemente, dentro del contenido esencial de ese derecho debemos incluir la garantía de condiciones de accesibilidad, de adopción de ajustes razonables si fueran necesarios y de establecer un sistema de apoyo también si fuera necesario. Vamos a ver, ustedes van a ver a través de las sentencias, de algunas sentencias que se han incluido en este curso y demás, que muchas veces, si se garantizaran realmente condiciones de accesibilidad en cuanto al ejercicio de la capacidad jurídica, no llegaríamos ni siquiera a la necesidad de adoptar ajustes o a la necesidad de brindar un sistema de apoyos. Muchas veces lo que viene a hacer el ajuste o el sistema de apoyo es a remediar esa falta de condiciones de accesibilidad en el ámbito de lo que decíamos en la unidad, creo que 4, de lo que es el ámbito actitudinal, ¿sí? Esto de ser barrera un propio sistema de salud, ser barrera un profesional o una profesional de la salud que no da una explicación en un lenguaje sencillo o que no busca dispositivos de apoyos para que esa persona realmente pueda dimensionar, pueda entender, pueda comprender, pueda expresar, ¿sí?, su voluntad en cualquier procedimiento que tenga que ver con el derecho a la salud. Esas son cuestiones que se abordan, ¿sí?, en esta unidad y que me parecía importante destacar y sobre todo profundizar. Ustedes tienen 2 documentos, ¿sí?, el informe de la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad y el reporte, o sea, uno es sobre los apoyos y el contenido y alcance de estos apoyos, y el otro es el reporte de la relatora sobre el derecho al más alto nivel posible de vida, donde también me pareció importante, más allá de que en esta unidad nos centremos más en la toma de decisiones en el ámbito de derechos personalísimos. También incluyo acá la situación muy difícil de las situaciones de internamiento, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, se ha incluido un artículo de María Graciela Iglesias. María Graciela Iglesias, además de ser una académica, ¿no?, y de que ustedes van a acceder a un artículo de ella desde la teoría, creo que es importante comentarles que ella es en este momento la secretaria ejecutiva del órgano de revisión de políticas en salud mental de la Argentina. Es una persona que tiene una trayectoria de haber sido primero jueza de familia y que ahora ejerce ese cargo hace unos años, y desde esa mirada ella escribe, y me parece que era importante
transmitir toda esa experiencia de vida, más allá de, por supuesto, el alto nivel académico que tiene su documento, ¿sí? Su trabajo. Sobre el material audiovisual, bueno, les proveemos otro documental de esta serie de diversidades, en este caso concretamente del derecho a la accesibilidad, que me parece importante porque también ahí muestra los distintos ámbitos de la accesibilidad para que podamos construir, ¿no?, esta concepción o profundizar en esta concepción de la accesibilidad mucho más allá de lo arquitectónico y de lo físico, ¿no? Y por otro lado, compartimos una conferencia, ¿sí?, de mi autoría, donde de alguna manera intento desarrollar un poco más profundamente, que en este tiempo tan limitado que tengo para la presentación, estas dimensiones de la accesibilidad y estos conceptos de diseño universal, ajustes razonables y sistemas de apoyos, ¿sí? Los sistemas de apoyos en el contexto de la accesibilidad universal es un tema muy interesante, que se ha avanzado en Naciones Unidas y desde la teoría creo que todavía no tenemos desarrollado suficientemente y que sigue teniendo varias asignaturas pendientes. Ni les cuento la práctica. Así que por eso me parece muy importante trabajar estas cuestiones y de esa manera poder, desde los ámbitos de los que trabajemos y sobre todo en una visión más práctica, ¿no?, garantizar que las personas con discapacidad realmente puedan acceder a estos sistemas de apoyos y que estos sistemas de apoyos se ejerzan, ¿sí?, y se provean de conformidad con los estándares de la Convención, ¿sí? Nada más ni nada menos que acompañar a la persona en su proyecto de vida, en sus preferencias, en sus espacios vitales, en su narrativa de vida, como decíamos en la unidad anterior. Bueno, espero de nuevo que lo disfruten y nos vemos en la próxima unidad.